buenos días, auditorio de AF Medios. Pues nos encontramos aquí en la cabina y estamos en entrevista con el doctor Miguel Ángel Olivas Aguirre, investigador por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología, CECIT, profesor investigador de la Universidad de Colima, adscrito al Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, responsable del Laboratorio de Fisiopatología de Cáncer, y pues vamos a abordar lo relacionado al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Gracias por atender esta invitación. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues doctor Miguel Ángel, que nos diga, pues a grosso modo, qué es el cáncer y pues cómo afecta en los menores, en los niños. De acuerdo. Yo creo que con el concepto estamos mucha gente ya familiarizados. El cáncer literalmente es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que ataca al sistema. Hay diferentes tipos de cáncer. En el contexto del que estamos hablando hoy, estamos hablando o conmemorando la sensibilización y concientización particularmente del cáncer infantil. El día oficial es el 15 de febrero y cuando hablamos de cáncer infantil, pues son enfermedades que se desarrollan en los infantes. Particularmente hablamos o nos interesamos en la leucemia, porque es el cáncer, dentro de los tipos de cáncer infantil, es el más predominante en las infancias, seguido por algunos cánceres del sistema nervioso central y otros, ¿no? Pero la principal enfermedad son enfermedades hematológicas, es decir, de la sangre, en donde se altera las características de las células, particularmente esas crecen mucho de manera descontrolada y no hacen su función. Entonces es un gran problema porque obviamente, imagínate, si la sangre está afectada, pues todo lo que es sí, la oxigenación, nuestras defensas y etcétera se ven comprometidas. Entonces es un cáncer que suelen ser muy agresivos y con un pacientito que tiene unas características muy particulares. El pico de las leucemias, por ejemplo, está dentro de los 4 años, 5 años. Entonces es en la primera etapa de la vida y es muy difícil tratar estos pacientitos, ¿no? Ahorita que habla del tratamiento, ¿cuál sería el panorama actual del cáncer infantil aquí en el estado de Colima y cómo nos encontramos en estas cifras a nivel nacional y pues, no sé si mundial? Sí, podríamos irnos quizás de lo macro a lo micro. En el panorama global se estima aproximadamente que 470,000, 500,000 nuevos casos cada año. Son cifras que van esto en infantes, ¿no? Son cifras que van en crecimiento, no se puede controlar. Entonces, entender que, por ejemplo, el cáncer infantil no es una enfermedad que sea, por ejemplo, que se pueda prevenir en el sentido de decir, si hago esto no me va a pasar, ¿no? Todos estamos sujetos, incluso como adultos, a que nos pase. Los infantes en particular están más susceptibles para este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque en la infancia se está consolidando todo lo que es el sistema inmune, el sistema hematopoyético, se están enfrentando a nuevos desafíos, digamos, infecciosos, nuevas cosas. El cuerpo está aprendiendo y montando las defensas, entonces la probabilidad de que desarrollen unas células como alteradas es mayor. Pero tenemos muchos casos a nivel global, les digo, cerca casi de 500,000. En México no es la excepción. Somos también un país que tiene altos niveles por ejemplo, en leucemia somos punteros. En el cáncer infantil, en términos también de mortalidad, es la principal causa de muerte en infantes. Después, evidentemente, de cuestiones accidentales, ¿no? No estamos considerando atropellos o etcétera, caídas o muertes de cuna, por ejemplo. Es la primer fuente de mortalidad. Y afortunadamente el panorama, digamos, global en cuanto al éxito terapéutico, etcétera, está bien creciendo a nivel global. ¿Por qué? Porque están desarrollando cada vez terapias más efectivas, ahorita hablaremos de ellas, pero en general, países de altos niveles de ingreso, o los que antes se denominaban de desarrollados, tienen hasta un 80-85% de éxito terapéutico para un diagnóstico oportuno de cáncer. Sin embargo, los de medio ingreso o bajo ingreso, en los que se incluye México, se considera que estamos rezagados un poquito en el índice terapéutico y tenemos unas tasas aproximadamente que van desde el 15% de éxito, que es muy bajo, hasta como máximo un 45%. Para el caso particular de México, aproximadamente se estima que 60% de los pacientes van a salir de manera satisfactoria del cáncer. Eso suena muy prometedor porque dices, bueno, 60% es la mayoría, ¿no? Sí. Pero realmente podemos jugar con las palabras y entender que 60%, si lo volteamos, es 2 de cada 5 personas van a fallecer. Y eso no es un adulto que le puedas explicar qué va a pasar, no son niños que no han ni siquiera vivido. Entonces es algo muy, muy sensible y que tenemos una oportunidad enorme para poder mejorar
las terapias, ¿verdad? Y el éxito. Y ahorita hablabas pues de la sensibilización, de estar conscientes de que esto existe, y hablabas de esta cifra de 500,000 anual a nivel mundial. Así es. 500, para que dimensione la gente, pues Colima tiene alrededor de 750,000 habitantes. Es como si todo el estado, bueno, un poco más del estado de Colima anualmente estuviera padeciendo año con año esta enfermedad. Y más complejo, pues porque son, como dices, menores de edad. Desde su perspectiva, en laboratorio de fisiopatología del cáncer, ¿cuáles son los tipos? Bueno, ya nos decías, con mayores retos en la actualidad es la leucemia. Después de la leucemia, ¿qué otro sería? Ok, hay algunos tipos de cáncer, sobre todo nerviosos. O sea, enseguida la leucemia, vienen otros que son linfomas. Todos pertenecen al sistema hematopoyético. Ahorita, si quieres, te platico un poquito más a detalle para platicarle a la gente estos términos, ¿no? Y que entiendan cómo se desarrolla esta enfermedad. Pero en general son células de la sangre las que están afectadas. Unos como tumores que denominamos nosotros como líquidos, es decir, de sangre. No son tumoraciones o sólidos. Y los linfomas pueden ser ya sólidos. Entonces, muchas veces también el pronóstico es más favorable porque uno puede quitar quirúrgicamente. La sangre no, porque la necesitamos para vivir. Pero después de estas vienen algunos tumores, por ejemplo, del sistema nervioso central, ¿sí? del cerebro, y algunos otros de los más comunes, pero minoritarios, son como sarcomas o de tejidos blandos, musculares, renales, por ejemplo. Pero son minoritarios. Estamos hablando que de leucemias y linfomas, simplemente estamos considerando casi el 65% de los casos de cáncer infantil, que es la gran mayoría. Y enseguida como un 10% los del sistema nervioso, y ya la minoría son muy, muy, muy diversos. Y que a fin de cuentas, pues pudiera decir que los más agresivos son la mayoría, porque como decías, la sangre pues circula a través de todo el cuerpo y es muy complejo. Y cuando son sólidos, pues también a veces están entre los del sistema nervioso, que también pues cómo quitas todas estas redes. Sí, claro, eso no se puede, digamos, es un tejido que cuando está afectado pues es difícil su manejo, ¿no? Porque no puedes resectar, digamos, un pedazo de cerebro o de nervios o algo porque tienen su función, ¿no? Y algunas de las complicaciones también justo de la leucemia es que muchas empiezan como cáncer de las células sanguíneas, pero migran o se complican hacia el sistema nervioso. Entonces son enfermedades que consideramos como que afectan múltiples órganos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que te decía del desarrollo, ¿cómo, para que la gente entienda un poquito, cómo se desarrolla, por ejemplo, qué es una leucemia? Porque la gente no lo dimensiona, ¿no? Entonces, te voy a platicar a grosso modo, nosotros tenemos en nuestra sangre, yo creo que todas las hemos visto, ¿no? Es de color roja porque predominan células rojas, o que se le llaman eritrocitos. Sí, tenemos eritrocitos, que son las células rojas, y su función básicamente es transportar el oxígeno que respiramos, ¿verdad?, hacia el organismo y agarrar el dióxido y sacarlo, ¿no?, hacia los pulmones. Entonces está circulando y eso nos permite tanto pensar, tener el metabolismo energético adecuado, hacer ejercicio, movernos, lo que fuera, ¿no? Y luego tenemos otras células que se llaman las células blancas. Las hemos escuchado también muchas personas, ¿no?, que están encargadas sobre todo de la defensa del organismo. Entonces tenemos células rojas, células blancas, y enseguida tenemos otros tipos de células que se llaman plaquetas. Entonces, las células rojas, el transporte de oxígeno; las células blancas, nuestras defensas; y las plaquetas lo que hacen es básicamente cuidar, por ejemplo, heridas, cicatrización, sangrados. O sea, están como curando todos esos, no solo heridas grandes, ¿verdad?, micro heridas o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la leucemia? Todas estas células que te estoy mencionando surgen de lo que denominan médula ósea. Vaya, todos los que hemos tenido por ejemplo, un platito de caldo de res enfrente, hemos visto lo que es el tuétano, ¿verdad? Esa parte como gelatinosa y central de la médula ósea, ese es de huesos largos, contiene justamente un tipo de células que se llaman células, mal dicho, es células madre. Realmente nosotros, cualquier célula que se divida va a ser madre porque da lugar a células hijas. Le llamamos células troncales. Y troncales, hay ciertas características de estas células, son muy especiales. No andan circulando en el organismo, radican ahí en la médula ósea, y su función es diferenciarse primero a lo que le consideramos como progenitores, ¿sí? Y hay progenitores, es decir, como los que van a ser padres, de células mieloides, todas las que te mencionaba, y de células linfoides, los linfocitos, los que nos cuidan. Entonces,
de estos progenitores, las células troncales se diferencian a progenitores y estos se diferencian a todos los tipos de células que tenemos, son muchas. Y cada una tiene su función específica. Bueno, durante todo este proceso de diferenciación y maduración, el organismo puede crear o puede salir alguna mutación o algún error, comete errores, pero el mismo organismo tiene formas de contenerlo. Entonces, cuando una célula, por ejemplo, maligna, empieza a crecer y se desarrolla un cáncer, no significa que las personas ni estamos defectuosas, ni... No, todo el tiempo, a ti, a mí, a todos, estamos cometiendo errores, pero el sistema tiene que ser capaz de sufragarlos. El problema es que de repente estos errores son muy marcados y, digamos, estas células tienen características que evaden nuestros sistemas de control. Y entonces una de las principales características es que estas células van a crecer mucho, empiezan a crecer descontroladamente, o sea, ganan a nivel, estas se llaman clonas o grupos. Entonces estas clonas se separan de las otras porque a diferencia de estas, crecen mucho más rápido. Entonces hace una batalla, digamos, de números, cuántos somos, ¿no? Y el problema es que como todas pues, quieren comer, quieren una casita donde vivir. Entonces, ¿qué pasa? Obedecen a las mismas señales que las células sanas. Entonces llegan a médula ósea, se sientan, comen, pero devastan todo, pues se comen todo. Es como un invitado que no chambea, pero quiere tener todos los privilegios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eventualmente ellos se van a sentar en la médula ósea sana y desplazan a todas las células que sí deberían de trabajar. Las benignas. Y exactamente, las buenas, ¿verdad? Entonces, ahí te decía que había células rojas. Sí. Entonces, si desplaza mis eritrocitos, que la función era justamente el transporte de oxígeno, etcétera, va a decrementar su número. ¿Qué va a pasar? Tú vas a entender la sintomatología de las personas, se van a ver pálidas. Si no hay oxígeno, van a tener problemas de concentración, van a tener mareos, se van a cansar con rapidez. Si no hay plaquetas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que cualquier tipo de golpecito, tengo moretones en partes que no debería. Es normal que, por ejemplo, un niño genere un moretón porque pues, se mantienen jugando, ¿no? Por ejemplo, sí. Son vagos, ¿no? En las rodillas, en los codos, eso es normal. Pero si te llega un niño con un moretón aquí, o en la espalda, o en los brazos, en partes muy... Ese puede ser un síntoma. Y eso se explica por lo denominamos nosotros como fisiopatología. Como hay células que están reprimiendo la producción de células sanas, en este caso, por ejemplo, las plaquetas, pues se manifiestan estos signos, ¿no? Y el otro es, por ejemplo, infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque tengo una célula que también va a desplazar a los linfocitos que me deberían de cuidar, y entonces es un niño que se te enferma de manera recurrente. Entonces, toda la sintomatología relacionada al cáncer infantil, por ejemplo, en el caso de las leucemias, que son las más predominantes, pues están relacionadas a que alguien llega a la casita y devasta toda la producción de células sanas. Entonces, en el caso de cómo identificar ese tipo de enfermedades, pues estar atento con los niños. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy comunes. Es decir, por ejemplo, imagínate que llegue un niño y trae moretones. ¿Qué niño no va a tener un moretón? Eso es muy normal. ¿Qué niño no se puede, por ejemplo, cansar si andan todo el día de arriba para abajo? Pero lo importante es estar atentos al seguimiento. Si es recurrente que se me está enfermando el niño, si es recurrente que trae moretones que no son como tan típicos, ¿verdad? Si trae, por ejemplo, sangrado de encías, de nariz, por ejemplo. Bueno, no significa que la gente se vaya a asustar y que con esto ya vaya a pensar, híjole, cáncer, ¿no? Porque somos muy dramáticos ahora con todo esto. No, el chiste es de que si está pasando cosas como esas y las observas, hay que acercarse al médico. Eso te iba a preguntar, bueno, ahorita con tanta alerta ya nos explicaste cómo funciona el cuerpo a grandes rasgos, sí. Y cuáles son las características a las que deberíamos estar pues muy atentos. ¿Qué médico tendría que tener esta capacidad como para decir, no se alarme, es normal, claro, es parte de la infancia, o ya prenda estas antenitas? Sí, de acuerdo. Fíjate, tu pregunta es muy, muy oportuna. ¿Por qué? Porque el principal, conectando con las preguntas anteriores, el principal desafío para el éxito terapéutico aquí en México es el diagnóstico oportuno. Es decir, que la mayoría de los diagnósticos llegan ya muy tarde. La gente ya no supo identificar en un momento inicial los primeros síntomas, y cuando llega el niño ya llega con una enfermedad bien consolidada o muy desarrollada, entonces eso complica la terapia. ¿Por qué no fuimos capaces de detectar de manera adecuada este tipo de cáncer? Porque te decía, los síntomas son muy comunes. Entonces, ¿qué debería o cuál es la diferencia con otros países? En países de primer mundo o de alto ingreso económico, desde las infancias hay una cultura de que el niño recurrentemente va a chequeos, se le hace un historial
y se le está monitoreando. Entonces, hoy tuvo cefalea, ¿no? Y volvió a tener, y le dimos algo para la migraña, porque pensamos que es migraña y tal vez no era. Entonces, el hecho de tener un seguimiento, ayer tuvo náuseas y mañana tuvo vómitos y ya se está complicando, o sea, tienen conocimiento y tienen un expediente. Aquí en México ese es uno de los principales desafíos, que el sistema de salud se organiza a nivel jerárquico, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces, en primer nivel es a donde nos acercaríamos la gran mayoría de nosotros, que es decir, desde un médico familiar, exactamente, consultas rutinarias. Y desde ahí tenemos el error de que las personas no van a consulta o no vamos. Hasta que nos enfermamos. Hasta que nos enfermamos. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque sabemos, es más, hasta psicológicamente es un pesar, híjole, tener que ir al médico, ¿verdad? Porque sabemos que desde una fila, desde sacar un número, perdí el día del trabajo, ¿cómo tengo que justificar? No existen condiciones tan que faciliten este proceso y que haya una cultura realmente de cuidado. Esa es una. Dos, es que incluso cuando el niño tuviera una aproximación, en este caso nuestras infancias, estuvieran de manera adecuada, acercándose y teniendo un chequeo constante, esto nos permitiría realmente poder identificar de manera temprana estos síntomas. Entonces, el primer paso para el diagnóstico adecuado es la sospecha de, y la sospecha, ¿cómo la vamos a generar? Con evidencia, ¿no? Este tipo de evidencia. Uno conoce, por ejemplo, los padres de familia que nos están escuchando, conocen a sus hijos. Entonces, para nosotros puede ser como algo incipiente, pero llega el padre de familia y te dice, ¿sabes qué? Es que Jorgito o Marianita está muy pálida. Y ellos lo conocen, ¿no? Sí, claro. Anda raro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué podríamos empezar? Ok, con pruebas médicas, que no tienen que ser de alta especialidad, sino que una biometría hemática, por ejemplo. Es decir, contarle en su sangre cómo está, porque eso ya está bien conocido. Por ejemplo, que la sangre, los eritrocitos son predominantes, y luego ciertos niveles de linfocitos, ciertos niveles de plaquetas. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que cuando hay infecciones, hay aumento de linfocitos, que cuando hay anemia hay baja de eritrocitos. Entonces, desde ahí nos podemos empezar a dar una idea. ¿Por qué? Porque el cáncer, lo que te mencionaba, por ejemplo, en el caso de las leucemias, devasta estas poblaciones, entonces va a haber manifestaciones hematológicas. Entonces ya, si tú tienes una sospecha y con estas pruebas clínicas empiezas a sospechar o a confirmarlas, bueno, ya vienen diagnósticos en instituciones ya de un nivel más especializado. Es decir, que el médico familiar deberá remitir a un especialista, ya sea un pediatra, un oncólogo, a estos niños para que el diagnóstico sea lo más rápido posible y se pueda establecer un tratamiento adecuado de manera más oportuna. Porque un problema es ese, muchas personas, en el mejor de los casos, aquí en México, de los primeros síntomas al diagnóstico, con nombre y apellido, ahorita platicamos de eso, tardan hasta 6 meses. Entonces, durante ese proceso, imagínate ya, de aquí a que les dan una cita, y el niño ya llega bien malito, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ahí son como oportunidades para mejorar toda esta aventura, pues. En eso estaba pensando ahorita. Hablas de que hay que tener, pues, conciencia de esta enfermedad. ¿Qué tanto en los médicos hay esta conciencia y qué tanto, bueno, en los padres a lo mejor sí habrá quienes se alarman, como tú dices, a la primera síntoma, pero en los médicos puede ser las citas que nos dan, el entorno no ayuda, claro. El sistema no ayuda, pero cómo cambiar o buscar una segunda opinión, claro. O cómo por nuestra cuenta pues solicitar estos exámenes que decías, a lo mejor pues ya llegar con estas pruebas. Sí, exacto. Es justamente lo que mencionas, el sistema es un sistema que aunque puede ser de lo más eficiente, está saturado. O sea, hay gente que, híjole, batalla mucho para lo que decíamos, ¿no? De obtener una cita o etcétera. Incluso los mismos médicos, tenemos aproximaciones con médicos que están súper saturados. Entonces, muchas veces se pueden pasar desapercibidos todos estos síntomas o signos que son muy generales, como, pues tiene un dolor de cabeza, una aspirina, ¿no? Esto, lo otro, rápido, porque quieren, pues, atender a la mayor gente posible y gente que probablemente venga con síntomas o un cuadro clínico más dramático, ¿sí? Entonces, bueno, hay que priorizar y omitimos este tipo de manifestaciones. Entonces, sería acercarse y ayuda mucho que el padre, en este caso, un niño no sabe expresarse, ¿no? O sea, con tanta precisión, a esa edad sobre todo, pero los niños a su manera, por ejemplo con los padres, con la persona de confianza, sí manifiestan
lo que sienten, hay que dar esos espacios. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? En principio, que el padre de familia o el tutor o quien está responsable de los niños estemos bien atentos a qué están manifestando. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mediadores y optimicemos, por ejemplo, una consulta y decirle, es que mira, me dice que tiene dolor de cabeza, pero me ha manifestado recurrentemente fiebre, ¿no? Esto se le llama anamnesis, todos los médicos lo hacen, se ponen a escribir una historia clínica, ¿no? Entonces es importante que nosotros no empecemos a platicarles de que fulanito, y es que el hijo de un... Le pasó. No, objetivamente, ¿qué está pasando? Entonces nosotros eso vamos a ayudarle muchísimo al médico a poder tener información fiable, es decir, que realmente sea de valor y no paja, porque también imagínate, se cansan de todo esto, ¿no? Entonces, darles información de valor para que ellos puedan jerarquizarla y también, o sea, entender o dimensionar qué puede estar pasando con este niño y poder dar una recomendación adecuada, ¿no? Y también, ¿por qué no buscar segundas opiniones en consultorios alternos, sí, ¿verdad? Ahorita me venía a la cabeza quienes... hay varias cosas, no estamos acostumbrados a ir con el médico y deberíamos de tener como un expediente personal, claro. Y así como cuidamos los vehículos, que cada tanto kilometraje tenemos que llevarlo al servicio, que cada tanto necesita como también hacer como padres de familia o como personas una programación. Y ahorita que decías, para explicarle al médico, a lo mejor creemos que tenemos buena memoria, entonces claro. También tener como un cuadernillo e ir anotando todos los síntomas o todo lo que, fechas, el niño presentó tal síntoma en tal fecha, no sé, esto ayudaría. Totalmente. De hecho, es parte de la cultura. Yo creo que afortunadamente yo lo veo con amigos cercanos y amigas, ¿no? Que son padres desde jóvenes, ya se está cambiando la mentalidad y muchos de los padres ya están mucho más involucrados con el desarrollo de sus hijos, desde que comen, qué tipo de tratamientos se les da para cualquier tipo de enfermedad, etcétera, y lo van documentando. Es importante que tengan ese seguimiento, es casi mandatario, ¿no? Porque eso facilita muchas cosas. ¿Cómo ha evolucionado el entendimiento de la fisiopatología del cáncer a través de los últimos años, y estas investigaciones llegan a Colima? Sí, claro, o sea, en Colima te hablo más o menos de cómo está el panorama. La investigación a nivel global en cuanto al cáncer está dirigida más que todo a entender lo que denominamos fisiopatología. Ahorita te platico de eso, que es justamente la línea de investigación del laboratorio del cual soy responsable. La fisiopatología básicamente estudia como el funcionamiento, en este caso, de una célula anormal. Entonces, ¿qué está modificado como para que esta célula detone en un evento que es patológico, que es una enfermedad tal cual? Entonces, entender el funcionamiento. Y esto es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, no sé, la presión, la obesidad, que son enfermedades que, no sé, o el tabaquismo, cuyo agente etiológico, es decir, la razón, se conoce, ¿no? Bueno, pues puedes suspender fumar y eso te limita, comer, por ejemplo. Comer mejor y bajar. Puedes comer mejor, exactamente. Puedes bajar tus niveles de adiposidad, ¿no? Y estar como dentro de un índice, un rango adecuado, ¿no? En el caso de la leucemia, por ejemplo, o del cáncer del sistema nervioso central, renal, en general todo el cáncer, son enfermedades cuyo agente etiológico no es único, sino que se considera multifactorial. No hay una razón por la que yo te dijera, esto detona el cáncer, o si haces esto, no vas a tener cáncer. Son múltiples factores. Entonces, el principal, y que ha sido un avance realmente de la medicina y la fisiología, es entender a nivel molecular. ¿Qué significa moléculas? Dentro de la célula, ¿qué está pasando para que cambie? Y esa célula se considere maligna. Entonces, las principales causas de cáncer son modificaciones genéticas. Hay muchas. Hablamos de translocaciones, modificaciones en lo que nosotros denominamos vías de señalización, cómo funciona la célula, y etcétera. Pero imagínate que si yo tengo 10 pacientes con leucemia, entonces cada uno de ellos tiene modificaciones diversas. Hay miles de... Son particularidades. Entonces no hay un tratamiento que acomode a todos. Por lo tanto, el tipo de medicina o abordaje terapéutico que se da en los pacientes con cáncer son tratamientos personalizados. Entonces, el avance, ¿cómo se ha hecho? Bueno, tradicionalmente, ¿cómo se trata a una persona con
con cáncer, o en este caso un niño, bueno, quimioterapia, es decir, agentes químicos, ¿verdad? Tú identificas la enfermedad y hay algunos agentes que son muy generales. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, usamos glucocorticoides, que es como la dexametasona, prednisolona, todo el mundo la hemos usado porque se usa también, por ejemplo, en alergias o enfermedades inflamatorias. Entonces, esos son sumamente efectivos para algunos tipos de cáncer. Pero enseguida ahí tenemos, por ejemplo, radioterapia, trasplante, ¿verdad? Entonces, para todo este tipo de avances, se necesita saber qué tipo de alteración tiene el paciente. Y aquí es donde la ciencia ha contribuido mucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es aislar a las células, por ejemplo, desde líneas celulares, modelos que recapitulen la enfermedad, etcétera, y empezar a entenderlas para ver qué tipo de modificaciones tienen para poder generar terapias dirigidas a esos, particularmente a esas modificaciones, ¿no? Contenerlas, porque son muy, muy diversas. Por ejemplo, te hablaba de las leucemias. Leucemias es un término global, pero la leucemia tiene nombre y apellido. Tenemos leucemias y pueden ser linfoides, si ataca al sistema, a los linfocitos, por ejemplo, los que te mencionaba, o puede ser mieloide, si afecta a cualquier otra célula del sistema hematológico, pero que no sean estos linfocitos, plaquetas y otros, ¿no? O dentro de las mismas leucemias, 80% son de linfocitos B y el 20% de linfocitos T, pero las B son muy tratables, mientras que las T son muy agresivas. Y luego hay particularidades. México, por ejemplo, a diferencia de todo el mundo, tiene un perfil que denominaron como la leucemia mexicana, que las modificaciones que tenemos nosotros, o los pacientes que desarrollan una leucemia, son hasta 4 veces más agresivas que el resto. Pregúntame por qué. No lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sacamos las células, por ejemplo, las cultivamos en diferentes contextos, con diferentes fármacos y definimos factores como tolerancia a las quimioterapias tradicionales o farmacoresistencia, le denominamos. Y entonces buscamos la manera de evitar esta resistencia, generar nuevos fármacos con mayor potencial antileucémico, pero que no dañe otros órganos u otras células, que es algo difícil, ¿no? Trasplantar, entonces hablamos de compatibilidad, factores pronósticos. Por ejemplo, hay muchos laboratorios aquí en la misma Universidad de Colima que trabajan con cuestiones moleculares, por ejemplo, haciendo análisis de genes. Entonces, hay algunos genes, por ejemplo, que están asociados con mejor pronóstico. Y si identificamos que el paciente los tiene, perfecto, porque sabemos por dónde atacar. Pero si no los tiene estos o tiene alguno que es de pronóstico desfavorable, híjole, ¿por dónde llegar? ¿Por dónde llegar? Entonces, nosotros lo que hacemos es entender estas adaptaciones, porque hay muchas. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos pacientes que llegan con células alteradas, con un montón de proteínas que les denominamos antiapoptóticas, es decir, para resistir la muerte. Están súper blindados. Pero haz de cuenta que nosotros ya también entendimos y desarrollaron moléculas que son capaces de secuestrar a este blindaje, digamos. Entonces, si nosotros podemos identificar qué tipo de blindaje tiene la célula, podemos dar un farmaquito específicamente para ese paciente que baje sus defensas. Entonces, cualquier fármaco que ya es convencional y se usa va a tener mucha más eficacia, ¿no? Entonces, el chiste es entender qué alteraciones tiene esta célula para poder tratarla de manera más adecuada. Y hay muchos trabajos y muchos laboratorios trabajando en el cáncer aquí en la universidad. Hablabas también lo de la médula ósea, también no sé si está de moda o se ha estado nombrando más. Okay. ¿Y qué implicaciones tiene como esta posibilidad a través de esto? Ok, el estudio de la médula ósea es emergente, pero ya tiene décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque como te mencionaba, las personas de manera sana tienen en su médula ósea células troncales capaces de restablecer toda esta población sana. Entonces, muchas veces la terapia para los niños, por ejemplo, en el caso de las leucemias, ¿qué implica? Que primero con agentes químicos, radiación, etcétera, tú puedes arrasar y matar, digamos, todas las células malas, malignas, o bajar la población lo más posible que sea, y enseguida buscar una persona que sea compatible, un familiar, por ejemplo, como 25% de los casos de trasplante pueden ser por familiares que son compatibles. Incluso me parece que hay unas iniciativas del gobierno en las cuales, si el donante es familiar, se cubren los gastos automáticamente por el gobierno. Mientras que hay también otras iniciativas de generar bancos donde tú, yo y cualquiera de nosotros pueden listarse para ser donadores potenciales de alguna persona, que ese es un riesgo con muchos pacientitos que no tienen un donador. Pero bueno,
¿Qué pasa básicamente? Agarran a las personas, se les hace una punción, no es tan dramática, antes se pensaba que tenía que hacerse cirugía y abrir y entrar a la espalda, ¿no? Ahorita ya desde una punción en cadera o desde sangre periférica, te hacen como si te sacaran la sangre, tal cual, toman tus células troncales o células madre y se les van a administrar a los pacientitos. ¿Para qué? Para que se les restablezca toda su población de células sanas. Estas empiezan a trabajar y vuelven a producir eritrocitos y vuelven a producir linfocitos, y entonces sus defensas suben, sus plaquetas suben y mejoran estos pacientes, ¿no? El problema o el desafío es de que también no hay una cultura, mucha gente ni siquiera sabe que puede ser un donador voluntario, o les da miedo, o sí participar, o hay hasta religiones, por ejemplo, que Sí, no puedes no mezclar. puedes. Entonces eso ya implica, si te fijas, cuestiones no solo médicas, sino sociales y culturales que dificultan eso. Y ahorita mencionabas, para un donador no hay ningún riesgo en cuanto a esta donación Ninguno, porque nosotros tenemos, o sea, nuestras mismas células, por ejemplo, troncales, tienen la capacidad de autorrenovarse. Entonces, para nosotros no existe ningún riesgo porque básicamente, ¿qué hacen? Un donador lo que se hace es que se prepara con antelación para lo que sería la intervención. Si es una punción de como sacar sangre o donar sangre, no hay ningún problema porque ni siquiera te sacan toda la sangre. Sí. Lo que hacen es que te ponen un fármaco que lo que va a hacer es estimular que produzcas más para tener una población más rica, ¿no?, de células troncales. Entonces se estimula para que se produzca más, se estimula la médula ósea y luego se le ponen algunos agentes que hacen que estas células desde los huesos salgan y anden circulando. Normalmente ellas están ahí adentro en nuestros huesos. Con estos agentes lo que hace es que es una señal de decirle, hey, vénganse a la sangre. Entonces uno por una vena o lo que sea, pues entra, le hacen una punción, separan tus células troncales y todas tus células normales ya te las vuelven a inocular. Entonces lo peor que puede pasar es pues un moretón porque o hematoma, ¿verdad? Te sacaron sangre, que te sientas medio cansadón del proceso o algo, pero te vas a tu casa normal. Incluso está en la punción a nivel, por ejemplo, de cadera, etcétera. Son intervenciones ambulantes. Entonces ahí más que todo es la cuestión del estigma. Hay mucha gente que tiene miedo, que piensa que es difícil, ¿no? Es sencillo. Entonces uno puede buscar, ahorita se meten ahí en su casita a internet y pone cómo ser donante, por ejemplo, voluntario de médula ósea, cómo enlistarse a estos bancos, que es parte de lo que realmente sí genera un cambio. Hay algunas instituciones o iniciativas globales, como se llama una Be the Change, sé el cambio o algo así, y hay otras nacionales tal cual, donde se están haciendo este esfuerzo por ayudar a los niños, ¿no?, con cáncer. Y puede ser desde siendo promotores de estos trasplantes, como también ayudando económicamente o para investigación también. Otros desafíos, por ejemplo, que hemos enfrentado en la ciencia es que muchas veces no podemos estudiar estas células de los pacientes o al cáncer, no lo podemos estudiar. ¿Por qué? Porque no existe un modelo. No podemos experimentar evidentemente con personas, pero sí con sus células. Entonces muchas veces la gente lo menos que quieren es que le saquen una biopsia o estresen más al paciente, ¿no? Quieren que salga la enfermedad y son pacientes pues obviamente muy sensibles. Entonces nosotros no podemos entender estas enfermedades porque la accesibilidad a modelos de estudios es un poco complicada. Muy difícil. Algo dificilito, y luego hay otras complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo muy interesante ahorita en desarrollo en la universidad que pretende algo todavía más ambicioso, que por ejemplo el cáncer siempre lo hemos entendido como te lo decía, ¿no?, como una célula que está alterada y que pues se comporta de manera inadecuada, ¿no? No cumple su función y prolifera mucho, como un vago básicamente, ¿no?, que anda por el organismo depredando, devastando todo, ¿no? Es básicamente eso. Entonces tú cuando lo puedes estudiar, tú lo ves y defines cómo come, cómo prolifera, cómo crece, cómo migra, a qué estímulos responde, a qué no. Pero cuando ya no sé, por ejemplo, los sometes a un organismo, la célula no se comporta igual, ya en el contexto. Aprenden, sí, responden. Tú les pones, por ejemplo, un fármaco y aprenden a sacarlo también y a responder. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, ¿qué significa eso? Que las células, por ejemplo, son como individuos. Tú y yo en nuestra casa nos comportamos de una manera, aquí nos comportamos de otra y con nuestros amigos de otra. Entonces, el contexto influye. Y en el caso del cáncer,
no se puede, por ejemplo, estudiar el cáncer de manera aislada, porque las células están libres de un montón de influencias que nosotros denominamos microambientales, es decir, en un microambiente que se desarrollan. Entonces, ahorita lo que estamos buscando y que es parte de las novedades que la universidad está a nivel global aportando es el estudio del cáncer en el contexto microambiental y en contextos muy particulares. Por ejemplo, nosotros estudiamos a las leucemias en el contexto de la médula ósea o una complicación aquí en México, que la mayoría de las personas, incluso los infantes, son obesos. Entonces, el cáncer en el contexto de obesidad. Desarrollamos modelos que recapitulen la obesidad y enseguida entender el cáncer en con estas interacciones. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, que los pacientitos con obesidad necesitan mayores dosis de fármacos. ¿Por qué? Porque toda la grasa los absorbe y limita que lleguen a las células malas, ¿verdad? Se protegen, o sea, hacen como una casita protectora. O, por ejemplo, todas las células de grasa le dan al cáncer toda la energía que necesitan para crecer. Entonces, en ese contexto, el tratamiento ya no se vuelve estrictamente contra la célula cancerígena, sino tiene que haber intervenciones. Por ejemplo, aquí trabajamos o hemos colaborado con la doctora Edith León, que es nutrióloga, y ella, por ejemplo, tiene intervenciones nutricionales con el paciente oncológico. O sea, tiene que ser un tratamiento muy integral. Y también deberíamos de integrar, por ejemplo, un psicólogo en el tratamiento, porque son enfermedades que no solo son físicas, sino emocionales. Es una carga, imagínate, para la familia, para el núcleo, tratar ese tipo de enfermedades. Entonces, muchas veces te decimos, no tenemos esta cultura de ver una enfermedad tan compleja desde todos los ámbitos, ¿verdad? Muy complicado. Ay, no, hay para rato. ¿Qué tan cerca se está de contar con terapias personalizadas para pacientes pediátricos que reduzcan pues estas secuelas a largo plazo de los tratamientos convencionales? En otros países se está promoviendo mucho, son terapias que ya están al alcance realmente, o en teoría ya están al alcance de todos. El hecho de poder, por ejemplo, identificar un cáncer, nosotros le llamamos definir el fenotipo, es decir, ponerle nombre y apellido, es cáncer, o que es, no sé, un glioblastoma, o es con tales características moleculares, ok. Una vez que las conocemos, se puede hacer incluso terapia de precisión o terapia celular, que ese es ahorita el mayor logro que tiene la ciencia, el hecho de diseñar células y modificarlas genéticamente para que respondan particularmente al tipo de células que tengo yo alteradas. Eso es muy, muy prometedor y ya en la mayoría de los países de alto ingreso está trabajándose. Aquí también, y hay grupos sobre todo centralizados a nivel de México, que están trabajando con esto, pero son terapias que suelen ser caras. Entonces, realmente, cuando hablamos de tratar de eficientar o mejorar la terapia, yo creo que podemos empezar. Lo más sencillo es lo que te decía, el diagnóstico oportuno. Eso, porque los tratamientos ya son por sí solos muy eficientes. El problema es que pierden eficiencia cuando la enfermedad está muy avanzada. Entonces, diagnosticar de manera muy oportuna, eso nos ayuda mucho. Y enseguida, pues sí, se están haciendo muchos esfuerzos para algunos cánceres que son más agresivos, vamos hacia allá, pero las complicaciones más que todo son económicas, porque son algo caros. ¿Cuál sería como el mensaje más urgente para la comunidad científica que debe transmitir pues a las autoridades? Porque luego vemos que todos estos grupos están como muy dispersos en la sociedad, las instituciones, los médicos, los científicos. Sí, bueno, digamos, al gobierno es el hecho de que siga creciendo el apoyo, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo. O sea, se ha venido gestando un interés auténtico en este tipo de patologías. Por ejemplo, a nivel global hay esfuerzos, a nivel nacional también. Desde, por ejemplo, hace dos gobiernos federales se estableció lo que antes se denominaban programas nacionales estratégicos. Es decir, donde el gobierno identificó dentro de nuestros problemas de salud cuáles eran los más emergentes. Y entre ellos se incluye, como te decía, la obesidad y el otro es el cáncer. Y en particular hizo una línea de investigación, un programa nacional para intervenir con leucemias, porque es un problema muy, muy grande. Hablábamos hace rato del problema nacional que representa. Existe una asociación de algunos estados, por ejemplo, que tienen alta incidencia de cáncer infantil, pero asociado a problemas de pobreza, porque no tienen un acceso directo al sistema de salud. Colima es uno de los punteros, pero aquí el problema no es de acceso. Entonces nos hace preguntarnos por qué, por ejemplo, Colima es uno de los punteros a nivel nacional
de leucemia, por ejemplo. Y la gente todavía no tiene una respuesta clara, porque tenemos el centro de cancerología, tenemos muchos hospitales que atienden este tipo de afecciones, ¿verdad? Entonces, donde estamos fallando es en que las personas ni siquiera llegan a consulta. Es el problema. ¿De qué sirve tener instalaciones si los niños llegan ya muy avanzados o se mandan a otros lugares? Entonces, no sé si tengas cifras de leucemia aquí en el país y Colima en cuánto está de cáncer. Sí, lo que pasa es que, bueno, tengo cifras, pero sería como decirte, tiene una tasa de 22. Son números que están asociados o normalizados. En este caso lo recuerdo al índice de pobreza y otras cositas. Pero en cuanto a incidencia, simplemente si rankeamos a nivel nacional, tenemos primero Chiapas, por ejemplo, y enseguida el segundo estado con mayor incidencia es Colima. Enseguidita, después de Chiapas. Y luego Tabasco, Puebla, y se ha venido, realmente hay un interés auténtico por entender por qué estos estados tienen esta incidencia tan alta. Incidencia y agresividad, son muy, muy agresivas las leucemias aquí. Entonces, ahorita, además de lo genético, se está pensando en algunos factores sociales y ambientales, entre los cuales, por ejemplo, la exposición a pesticidas, a bencenos, ¿no? Que pueden provenir de manera natural, por ejemplo, desde las exhalaciones del volcán, la quema de la caña, la actividad minera. Eso se especula, o sea, no hay un link directo, pero se trata de explicar de que todos estos son factores que contribuyen a que eventualmente tanto el aire, el agua y otras cosas puedan estar en algún sentido como contaminados y se pueda detonar en mayor adquisición de mutaciones en los niños, por lo que respiramos, las emisiones, lo que comemos. Entonces se está poniendo especial atención aquí porque si las cifras son contundentes, Chiapas, Colima somos punteros en incidencia, pero la razón no está clara. ¿Y es leucemia en menores? En menores. O sea, la leucemia tiene una distribución bimodal. ¿Qué significa esto? Que todos estamos sujetos a que nos dé leucemia, pero la leucemia tiene un pico entre de los primeros 0 a 4 años de vida. Hace un pico muy grande de incidencia y luego baja y se presenta en las edades más tardías de la edad, sí, de la vida, tal cual. O sea, en personas ya adultos mayores, en viejitos, vaya. Pero esto está explicado también porque ya nuestro sistema, en este caso hematopoyético y todo, empieza a fallar ya con la edad. Imagínate cuántas mutaciones se van acumulando a lo largo de la vida, ¿no? La ventaja es que, por ejemplo, si el diagnóstico es oportuno, las leucemias y los cánceres en infantes son mucho más tratables, tienen mayor éxito que en etapas tardías, que en adultos. Volvemos a lo mismo, no hay como una receta de qué no comer, qué no hacer o qué no, para no tener cáncer en los menores. Es lo que aquí estamos pues tratando es este diagnóstico a tiempo. Sí, hay factores predisponentes, por ejemplo, te mencionaba algunos genéticos que ya se conocen y que esos no podemos controlarlos realmente, pero hay otros que sí se pueden prevenir. Por ejemplo, se sabe que hay una asociación muy fuerte de las personas que están expuestas, por ejemplo, a pesticidas o radiación durante el embarazo. Entonces, no es un juego cuando les dicen a las embarazadas, por ejemplo, que no te acerques a tal fuentes pues de irradiación o exámenes incluso. Eso se llama iatrogenia. Uno no puede cometer el error de en ciertas etapas gestacionales, por ejemplo, hacerle unos rayos X o eso no. Ya es el médico y el profesional lo sabe, pero muchas veces por omisión, incluso el paciente puede voluntariamente, no sé, ir a sacarse un estudio o algo. Eso no se debería hacer, ¿no? Entonces, el exponerse a la radiación, fuentes de radiación, a pesticidas o plaguicidas, algunos agentes que se consumen también pueden, o infecciones también durante el embarazo, parece que están relacionadas con una mayor predisposición, no es la causa, pero predispone a. También las personas con trisomía, el 21, el síndrome de Down, son más susceptibles a desarrollar leucemia. ¿Por qué? Porque la trisomía finalmente es la adquisición de un cromosoma extra, ¿verdad? Entonces, fíjate que particularmente muchos de los genes que regulan la hematopoiesis que te mencionaba yo, el proceso de diferenciación desde células troncales para que produzcan todos los componentes de la sangre, muchos de estos sistemas de regulación están en ese cromosoma. Entonces, cuando se desregula, cuando estos pacientitos con trisomía presentan esta condición. Entonces, por ejemplo, si ya saben que, ahora ya lo pueden diagnosticar, que desde el embarazo, ¿verdad? Que vienen con estas condiciones, hay que estar atentos, porque dentro de las teorías del desarrollo del cáncer, hay diversas teorías. Una de ellas es el hecho de tener la predisposición genética,
pero en la infancia y en la vida vienen eventos secundarios que van a detonar ya que se desarrolla el cáncer. Y entre ellos sí puedo yo intervenir, por ejemplo, nutricionalmente. Obviamente ya no comer, por ejemplo, todo lo que es comidas ultraprocesadas, pues no, tender nuevamente a lo natural, al balance, ni siquiera algo restrictivo, simplemente un balance. ¿Por qué? Esto también lo estudiamos nosotros, a las células cancerosas les encanta, por ejemplo, los carbohidratos. Entonces, un pacientito con la glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos un cáncer, por ejemplo, pero estuviera deprivado de glucosa, no crece tan rápido como una persona que estuviera consumiendo altas cantidades de glucosa. Tiene una dependencia a esto. Uh-huh. Y que a fin de cuentas yo creo que pues en cuestión de salud tener todos estos hábitos sanos de nutrición también ayudaría, ¿no? Claro. Nada más en esto. En ese sentido, por ejemplo, desde la investigación tratamos de entender el cáncer y la enfermedad, pero también hacemos actividades nosotros desde la universidad, el voluntariado, la Asociación Colimense de Universitarias, estamos trabajando en conjunto y, por ejemplo, nosotros nos acercamos y trabajamos en las comunidades a través de los centros de desarrollo comunitario, los EDECOS, por ejemplo, trabajamos en las primarias. Entonces nos acercamos y ahí, ¿qué hacemos? No les hablamos de toda la complejidad de esta, porque hablamos con los niños. Hay mucha gente que incluso resiste a la idea de que se le hable, por ejemplo, de cáncer a un niño. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si todos estamos sujetos a eso, entonces lo que sí pretendemos es acercarnos y trabajar con ellos hablando desde la concientización, pero de una manera sensible. Entonces, te sorprendería saber qué tan informados están los niños realmente de esto. Porque hay niños que ya escucharon el término, porque lo vieron en una serie, porque le dio a su perrito, porque lo vivieron porque le dio a su abuela, y entienden perfectamente la enfermedad. La ventaja es que el niño no tiene filtros ni tanto miedo, ¿eh? Entonces las lecciones nos las llevamos nosotros porque nos enseñan a abordar con valentía. Es lo que les tratamos de dar, herramientas para que desde pequeños, por ejemplo, les decimos hábitos saludables, ¿no? Eso sí, es como un superpoder. Si tú tuvieras el superpoder de cuidarte desde ahorita, de evitar que te diera... Sí, entonces les hablamos del ejercicio, de verdad tiene un impacto positivo, de comer saludablemente, de todos estos hábitos de no, por ejemplo, si en casa alguien fuma, mi niño sálgase porque tal vez no le voy a decir, dile a tu papá que no fume, eso va a generar un conflicto, ¿no? Ya no nos vuelven a dejar que nos paremos ahí, porque va a ir el padre de familia, ¿con qué autoridad le voy a decir yo eso? Sí. Pero sí le puedo decir, ¿sabes qué? Evita estar en lugares donde están fumando, porque ya está documentado que el humo de segunda mano es un agente que genera susceptibilidad a que desarrolles cáncer, ¿no? Comer bien, entonces la elección que tienen en sus alimentos, el niño sabe y el niño auténticamente está interesado en promover su salud, pero no desde el miedo, sino desde el hecho de que estén conscientes. Entonces ya cuando les hablamos a estas infancias ya no esperamos que haya un cambio radical, porque es difícil, estamos peleando contra hasta una sociedad y una cultura que, híjole, te venden el consumo barato, alimentos sabrosos. El niño tiene hasta preferencia por este tipo de alimentos, por ejemplo, chatarra. Y que es lo único que encuentras cuando sales, porque claro, es más difícil encontrar en la noche, yo les digo, sales y pues cosas grasosas, sí, claro, etcétera. Claro. No hay alguna opción. Sí, pero sorprendentemente, o sea, los niños sí les importa su salud. Te digo, y no es desde el miedo, es lo más bonito, que auténticamente entienden la importancia del cuidado. Entonces, para mí es esencial, como investigador, que a su manera le podamos hacer llegar a los niños los mensajes. Entonces, por ejemplo, el mismo lunes, que es el 15 de febrero, vamos a tener actividades también para la audiencia que está escuchando en el SEDECO Mirador de la Cumbre. Por las tardes te voy a pasar la información para que la compartas con niños, donde les platicamos y hacemos dinámicas para que entiendan de todo esto, que entiendan qué es el cáncer. Hay niños que se acercan y te hablan perfectamente, saben qué preguntas hacer, y son preguntas muy específicas, porque no tienen miedo, por ejemplo, abiertamente, me voy a morir, ¿sabes? Si me pasa, o sea, ¿cómo puedo protegerme? Tuve un primito, tuve un amiguito, y wow, es sorprendente porque realmente uno tiene la responsabilidad de darles un poquito de luz y calma, porque son enfermedades que se deben de abordar desde la información, no desde el miedo, ¿verdad? Y hablando, por ejemplo, de estos mitos y realidades, ¿el cáncer infantil es contagioso o se produce por un golpe accidental en el cuerpo? Sí, qué interesante pregunta.
te voy a contar, te voy a responder primero con una anécdota. El año pasado, justamente, tuvimos una intervención con niños en las primarias por una iniciativa del maestro Cristian Carrión, que nos dio oportunidad en algunas escuelas primarias de aquí de Colima de acercarnos y platicarles de esto, ¿no? A los muchachitos. Y en una dinámica que tenemos, justamente un niño, es una dinámica de fortalecimiento en la que después de haber platicado y todo, para consolidar lo que entendieron, les pedimos que dibuja, exprésate. Muchas veces los niños no te lo dicen de manera hablada, ¿no? Pero en un papel dibuja lo que entendiste o qué duda tienes del cáncer, etcétera. Y justamente manifestaban esto que me mencionabas. Dibujaron 2 niños, entonces uno le decía, es muy gracioso el dibujo, pero tiene mucha carga emocional y de ignorancia y una oportunidad para hablar de esto. Decía, ¿juegas conmigo? Y le decía, quítate, no, porque me pegas el cáncer, ¿no? Y la verdad, hay hasta adultos, no nomás niños, que piensan que el cáncer es contagioso. Entonces, hay enfermedades ciertamente infecciosas, virus, bacterias, hongos, etcétera. El cáncer no es una enfermedad que se pegue. No hay una manera de pegar el cáncer. Entonces, tampoco te menciona de prevenirla. Es una enfermedad que surge de manera aleatoria por acumulación de mutaciones, por ejemplo, genéticas y eventos desencadenantes. Pero no podemos saber a quién nos va a dar o a quién no. Podemos disminuir la probabilidad con todos estos hábitos que te digo, pero no se va a contagiar de manera que yo toque a una persona con cáncer y se me vaya a pegar. Y mucha gente así lo cree. Entonces, también el hecho de trabajar desde la ignorancia, desestigmatización, dando realmente conocimiento, es una forma también de ayudar, porque de por sí la persona con cáncer ya está pasando por un evento que es muy difícil a nivel psicológico. Como y para cansado, que se le estigmatice. como para que además exactamente tengan que pasar por eso, ¿no? Que la misma sociedad o le tenga lastimita o algo. No. La mayoría de la gente que de verdad que está pasando por estos eventos son sumamente valientes. Imagínate los niños. Un niño tiene que ser muy, muy valiente y estar con una fuerza psicológica y un acompañamiento de excelencia. O sea, la familia y todo tiene que estar preparada para esto. Si no hay antecedente de cáncer en la familia, pues un niño está totalmente fuera de riesgo. No, cualquiera está en riesgo, te digo, en mayor o menor medida, pero sí, por ejemplo, si hay un antecedente de cáncer en la familia, es un factor de susceptibilidad, un factor de riesgo. Entonces también, en el caso de sistema nervioso central, leucemias, que son las predominantes, no puedes tú determinar, no es así de que si tu papá tuvo, vas a tener, no. Hay otros tipos de cáncer que sí hay que monitorear, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama hay una fuerte carga hereditaria y hay gente que tienen sus genes modificaciones que ya se conocen, que es casi seguro que como tu abuela, tu mamá, y etcétera, tuvo, hasta les recomiendan preventivamente hacerse una mastectomía, ¿no? En el caso de las leucemias o el sistema nervioso no es así. No existe un solo factor que tú digas, ¿sabes qué? Se te va a desencadenar una leucemia. Entonces ahí no está tan ligado a lo hereditario, aunque sí es un factor pronóstico de susceptibilidad, ¿verdad? Para estar atentos. Otra de las cosas que decías, el consumo de azúcar o alimentos específicos alimenta directamente las células cancerosas en los niños. Sí, mira, ese es híjole, ojalá tuviéramos mucho más tiempo y más espacio para hablar de todo esto, pero es un tema bien, bien fascinante. Te lo voy a resumir si pudiera, que denominó un investigador en el siglo pasado, se llamó Otto Warburg, y la gente, si le interesa, puede buscar al respecto. Es Warburg con W, W-A-R-B-U-G. Entonces, él denominó lo que se llamó efecto Warburg, que caracterizó que las células cancerígenas les encanta la glucosa, les fascina. De hecho, los primeros ensayos diagnósticos para poder justamente identificar un cáncer era usando variables de glucosa, pero que eran, por ejemplo, fluorescentes o reactivas, y veían dónde se concentraba, porque ahí donde se concentraba seguramente había un cáncer. Se hacían masas que eran altamente consumidoras de glucosa. Entonces las primeras intervenciones también contra el cáncer eran análogos de la glucosa que no se podían metabolizar. Entonces el cáncer, haz de cuenta que agarraba su comidita, pero no se la podía comer, como si fuera de plástico o algo, ¿no? Y morían de hambre estas células. Entonces la glucosa sí es uno de los alimentos preferidos. El problema, que es una parte de la línea de investigación de laboratorio que dirijo, es que
nosotros estuvimos muy interesados en desarrollar terapias basadas en el metabolismo, justamente disrumpir esta dependencia metabólica. Pero ¿qué crees que observamos? Que en cuanto le quitas la glucosa, dicen, bueno, y no hay carnita, ¿sabes? Aminoácidos. Entonces, particularmente de los aminoácidos, el más abundante y a nivel sanguíneo es la glutamina, que lo obtenemos básicamente de muchas matrices alimentarias, ¿no? Ok, empiezan a consumir glucosa, entonces, glutamina, aminoácidos. Entonces dijimos, perfecto, porque si tú ya tienes a las leucemias, por ejemplo, en un panorama de privación de glucosa, le quitas la glucosa de la dieta, no coma carbohidratos, y además le pones una restricción en cuanto a la glutamina, porque hay inhibidores de la captura. Es sumamente eficiente para estos pacientes. Se mueren estas células porque no tienen. Pero de repente observamos que unos pacientes tienen células que dicen, o sea, me quitas ¿no? Ya me quitaste la glucosa y me quitas la glutamina, y voltean a ver a la grasa, ácidos grasos. Entonces, digamos, esta libertad de decidir por qué combustible irse, le denominamos plasticidad metabólica, es decir, son flexibles al metabolismo. Y es un tema emergente en la última década. Entonces estamos desarrollando también intervenciones para disrumpir esto. Ahí toma relevancia lo que yo te decía, de que estamos entendiendo, por ejemplo, la leucemia en un contexto de obesidad. Porque si yo llego y observo que el paciente que está desarrollando cáncer tiene obesidad, tiene todas las características que quisiera un cáncer. ¿Por qué? Porque le va a dar la comidita que necesita y quítame la glucosa y quítame la carnita. Opciones. ¿Por qué? Porque incluso a nivel de rendimiento la grasa es mucho más eficiente a nivel energético que las otras fuentes. Entonces uno asocia que estar gordito, estar sanito. No, un niño debe estar en índices adecuados, porque entonces tú mismo estás atentando o estás predisponiendo a que si mañana se le desarrolla un cáncer, que eso sí no lo podemos controlar, tenga todas las condiciones favorables para proteger el cáncer y no proteger al niño. Desde ahí podemos mejorar. ¿Un diagnóstico de cáncer infantil es siempre sinónimo de una enfermedad terminal en la que, pues ahorita en la actualidad? Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante y vale la pena abordarla porque las personas antes escuchaban, no sé, leucemia, no, qué problema, o sea, ya estaban orando y preparando todo, porque era muy agresiva. Se ha tenido muchos avances en la terapia, entonces ahorita no tenemos que ver la leucemia o el cáncer, en general cáncer infantil, cualquiera de ellos. Hemos enfatizado la leucemia, te digo, porque es muy predominante, es 60%, ¿no? Pero hay muchos avances y ahorita perfectamente hay muchas alternativas, tanto químicas, te digo, hasta naturales, para tratar la leucemia. El problema nuevamente es que se acerquen al médico y al médico especialista a tiempo para poder establecer estrategias, porque muchas personas, por ejemplo, el problema no es la carencia de servicios de salud o tratamientos adecuados. Ahorita el problema es de que la gente viene con retrasos en el diagnóstico o diagnósticos inadecuados, ¿sí? De que, es que se me está enfermando muy seguido. Pues es que tu niño es débil, ¿no? O sea, es como, tiene alguna debilidad o está inmunodeprimido. Ya se le da alguna cosilla y nomás para tapar la sintomatología, ¿no? Pero realmente hay personas, por ejemplo, que ni siquiera pueden costearse el tratamiento, entonces hay alternativas económicas. Hay personas que empiezan a tratarse y ven algunos de los efectos secundarios que tiene la quimioterapia y se espantan y mejor lo suspenden. Entonces, el abandono del tratamiento o la falta de apego es otra de las complicaciones. Hay, por ejemplo, personas que, por ejemplo, están llevando su tratamiento adecuado, pero ay, pobrecito el niño, porque pues está pasando por un proceso muy traumático y el chocolatito y lo que pueden avanzar claro, va para atrás. Estamos compitiendo ideológicamente, entonces la gente tiene que estar bien consciente de lo que está pasando y todos ayudar al paciente para que pueda tener una resolución favorable que no va a ser a corto plazo, definitivamente, pero que es muy alcanzable si de manera adecuada se apegan al tratamiento y las recomendaciones de su médico. Los remedios, ahorita hablabas, remedios naturales o suplementos pueden sustituir algunas quimioterapias o sin riesgo. Ok, eso que quede claro, ninguno de los tratamientos naturales suple a la quimioterapia, no existe ninguno que sea tan efectivo, ¿no? De hecho, la gente le tiene que tener mucho miedo a estas palabras como quimioterapia. Quimioterapia porque son agentes químicos, pero muchos de ellos incluso surgen de observaciones de las cuestiones naturales. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el laboratorio algún tiempo con unos agentes que tienen maravillosa actividad antileucémica o anticancerígena
y que son derivados de productos, digamos, naturales, como la uva, el café, el vino, que son los fenoles. No sé si lo han escuchado, mucha gente hasta en el GNS te la venden. Curcumina, ácido gálico, ácido protocatéguico, hasta la cafeína misma. Tienen muchos efectos adecuados contra el cáncer. El problema, ¿sabes cuál es? Que las concentraciones que se necesitan para tener estos efectos antileucémicos las conseguirías comiéndote 3 kilos de uvas, por ejemplo, 4 kilos de mango. Eso es inalcanzable. Entonces, por eso las industrias farmacéuticas y químicas lo que hacen es concentrar o hacer compuestos, sintetizarlos, basados en la estructura de estos compuestos naturales, pero que tengan mayor potencia. Entonces, se optimizan algunos fármacos. Entonces, ¿qué significa? Que yo desde la dieta, ¿esto no puede ayudar? Sí, hay la curcumina, la quercetina, algunos compuestos que pueden ayudar a eficientar el tratamiento, incluso trabajar en conjunto con la terapia que estoy teniendo, pero ninguna de estas lo va a suplir. Entonces, evidentemente, yo te decía, voy a ser el primer promotor de que junto con la quimioterapia haya una excelente intervención, por ejemplo, natural desde los alimentos, comiendo compuestos. Con psicólogo, nutriólogo, claro. Y otras más disciplinas. Claro. Sí, porque hay compuestos, los nutriólogos los estudian, que se llaman bioactivos, es decir, compuestos que están en nuestra dieta y que no nutren, es decir, que no tienen calorías o no tienen tal cual un aporte nutricional, pero que tienen actividad sobre nuestro sistema, se llaman bioactivos. Y muchos de ellos pueden ser actividad, por ejemplo, antioxidante, y que le pega al cáncer, o que genera apoptosis de las células cancerígenas, o retarde su crecimiento. Entonces, claro que es deseable, pero ninguno de ellos va a suplir la terapia anticancerígena, que ya de por sí son estructuras y moléculas diseñadas específicamente para las necesidades que tienes, para atacar vulnerabilidades de esa célula cancerígena, ¿verdad? Ay, doctor Miguel Ángel, pues ya se nos fue casi la hora. Agradecerte y pues dejarte abierta aquí también la invitación para que a futuro vengas y a explicarnos así como lo has hecho, muy entendible, y estar conscientes más que preocupados, ocuparnos de esto. No sé si algún mensaje final que le dieras a nuestro auditorio. No, pues simplemente en el marco de este día de concientización y visibilización, pues que tengan bien presente que tenemos una responsabilidad con nuestras infancias, ¿sí? Evidentemente los niños no pueden abordar este tipo de condiciones o enfermedades de una manera tan consciente como nosotros, pero nosotros podemos ayudarles a visibilizarlas, estar al pendiente de ellos, lo demandan. Entonces, a todos los padres de familia y adultos que estén atentos con sus niños, hacerles caso, ¿verdad? Escucharlos, estar atentos con ellos y que no tengan miedo, tanto los niños como adultos no tengan miedo a abordar este tipo de enfermedades, porque se presentan y pues hay que ser valientes. Hay mucha gente profesional, científicos, médicos, especializados que seguramente los van a acompañar para que no estén solos en estos procesos, ¿no? Entonces, a abordarlos con valentía y nada más. Pues a nuestro auditorio agradecer que nos hayan seguido casi en esta hora de charla. Si ahorita se les fue porque tenían otras cosas que hacer, la verdad es que está muy interesante todo lo que nos platica el doctor Miguel Ángel. Muy interesante seguir algunos tips que nos da y pues que si no les es útil la información a ustedes, pues que la compartan para que llegue a más gente y que a quien sí la necesita, pues la utilice. De acuerdo. Y también, acotar, se me olvidaba, a través de las columnas de opinión también tenemos una intervención con aquí AF Medios, o también están el contacto, les dejo ahí mi correo, es molivas@ucol.mx, para que aquí por ejemplo, en el mismo video nos pueden platicar de qué temas en particular no les quedaron, por ejemplo, claros, o qué les gustaría saber más. Y yo trato desde esta columna de opinión, por ejemplo, de platicarles de una manera más amable o no tan técnica, pues, esas dudas que tienen, para yo leerlos también y poder regalarles un poquito de el conocimiento que se nos ha dado de una manera muy, muy accesible. Y aprovechar que no, bueno, a ustedes no les cuesta, es gratis, todo pues conocimiento que a lo largo de tus estudios has tenido, y pues aprovecharlo. Claro. Pues muchas gracias, que tengan muy buen día, muchas gracias. Gracias.